Hay algo curioso, coincidencias. La primera vez que vine a Quito fue con motivo de la Asamblea General de la OEA. Yo era entonces un joven secretario de embajada con sede en la Cancillería en Venezuela. Y en este día de hoy, cuando mis planes eran prorrogar mi estado aquí por 8 días más, he sido llamado de regreso a Caracas, probablemente para ayudar en las gestiones diplomáticas para responder al intento de linchamiento que se va a hacer sobre nuestro país en los próximos días, bajo las excusas de la Carta Democrática o de la propia Carta de la OEA. Y quiero hablar con toda claridad. Yo soy un embajador, algo veterano, que prefiere hablar con cafeína en vez de descafeinar las intervenciones o las palabras diplomáticas que puedan ser obligatorias por las circunstancias. Tengo una larga experiencia diplomática, he servido en muchas partes, en África, en Europa, en América Latina, en los Estados Unidos, y he cumplido gestiones en Asia, aunque nunca con carácter permanente. He sido testigo de muchos acontecimientos, y en esta época siento un especial, yo diría que hasta placer, porque la evolución de los acontecimientos lo pone a uno en una situación de, sin dejar de ser diplomático, pasar a actuar como guerrero en defensa de su país. Es lo que estamos haciendo en estos tiempos, cuando los procesos de desestabilización y los retrocesos hacia la derecha en nuestro continente se convierten para países como los que hemos abrazado políticas progresistas, democráticas y de justicia social. Así que me siento bien en esta oportunidad de dirigirme a los amigos, a los camaradas de cafeína. Sobre todo estoy pensando en café puro, como el que produce el Ecuador o como el que ha producido históricamente Venezuela. El café en Venezuela dejó su espacio para que llegara el petróleo. Era nuestro, con todos los problemas generados, sin que nos arrepintamos de haber abrazado tiempos petroleros. Nos arrepentimos de los males en que hemos sido envueltos, por supuesto. Antes el café nos ligaba a Europa, especialmente en el siglo XIX, que es más viejo que eso, y en tiempos cuando no era especialmente atractiva la relación con el norte, con los Estados Unidos. Y eso tiene que ver con nuestra independencia. Simón Bolívar, un joven coronel, fue obligado, no, fue designado representante diplomático de Venezuela en el Reino Unido y en misión especial, temporal, Irlanda del Norte, mientras que el hermano de Bolívar fue enviado a los Estados Unidos. Miami no era el Dorado como algunos compatriotas clase media tipo Cursi han escogido. Era un lugar para enfermos, para ancianos, para retirados. Y además Europa nos quedaba más cerca, a pesar de que la distancia entre Miami y Venezuela era menor. Pero escogíamos Europa, era el lugar de donde venían los mejores productos, especialmente de Alemania, de Francia, de Italia. Y no de Miami, porque en Miami es más bien un objetivo, donde se compra barato, donde se sublimiza la vocación de consumo de las nuevas clases latinoamericanas. Y hay que pensar mucho en eso porque estamos atravesando tiempos malos. Nos hemos atrevido a decir, como en la Edad Media, que el rey está desnudo.
En este caso es el imperio, y hemos enfrentado y estamos enfrentando y seguiremos enfrentando a la dictadura especial con la enorme fortaleza que nos deriva de nuestra propia historia lejana y por supuesto de la historia contemporánea, donde Chávez aparece como una de las grandes figuras que ha generado nuestro país. Así que se me va prolongando la carrera, pero personalmente siento una suerte de euforia combinada con éxtasis, porque lo que estamos haciendo va más acá o más allá, según se vea, de la diplomacia tradicional o de las relaciones internacionales tradicionales conservadoras, y nos convertimos nosotros en un país generador de iniciativas y de profundos cambios vinculados a la democracia, a la libertad, a la soberanía y a la justicia social. Roy, ¿podrías analizar a tu criterio cuál es el papel que juega la OEA en relación con la circunstancia política, económica y social de Venezuela? Sí, el papel de costumbre, un papel miserable, con el agravante que no necesariamente se daba en otras ocasiones difíciles del pasado, de una inmensa vulgaridad y de un inmenso vasallismo, ejemplificado en la conducta del secretario general. Ahora, la historia de la OEA es miserable, nació con el Bogotazo. La primera Asamblea General de la OEA, que en esos tiempos creo que se llamaba Conferencia Interamericana, nacieron en Bogotá coetáneamente con el estallido del Bogotazo. Como cosa curiosa, al menos del lado venezolano y del lado latinoamericano, había dos personajes curiosos. Uno representando su país, que era Rómulo Betancourt, excomunista que después abrazó todas las tendencias conservadoras y derechistas y pro-yanquis de su momento, y un jovencito llamado Fidel Castro, que andaba curioseando, no sé si ronroneando por esos lados. Pero la tragedia de Colombia, que para algunos es el comienzo, en realidad no es el comienzo. La tragedia de Colombia comenzó con el intento de asesinato del Libertador, cuyo mayor error yo diría que fue haber perdonado a Santander, su vicepresidente, que hizo lo posible por estropearle sus batallas por la libertad, negándole recursos, negándole apoyo político. Y el otro error fue el haberlo perdonado, porque de ahí se derivaron muchas tragedias. Bolívar en alguna ocasión dijo, para incumplir, a cada traición o a cada conspiración siguió un perdón, y a cada perdón siguió una conspiración. Pero él estuvo a punto de ser asesinado por las órdenes que dirigía el Libertador, Santander, y también este Santander, una vez que regresó de su exilio después de la muerte de Bolívar, hizo fusilar a un venezolano, un joven coronel venezolano llamado Leonardo Infante, que descubrió a Santander escondido bajo el puente de Boyacá, rehuyéndole al combate, y lo increpó. Este, que era un hombre envenenado, pues a su regreso a Colombia lo primero que hizo fue ordenar la captura y posterior ejecución. Si ese es el origen de la Organización de Estados Americanos, ¿cuál debe ser, a tu criterio, Roy, la capacidad de respuesta que Venezuela
los países latinoamericanos y caribeños debemos generar para defender estos afanes de injerencia, de intervención, de caotización, de desestabilización? ¿Cómo organizamos una respuesta continental, latinoamericana y global frente al límite histórico que expresa y representa la OEA? Hay que recuperar el impulso. Estamos en tiempo de retroceso después de unos avances extraordinarios en el siglo XXI que está siguiendo su curso en estos momentos, pero sería necesario recuperarnos. El Ecuador es una pieza clave en toda esta historia de integración latinoamericana y de integración para el combate, porque no solamente integración para generar el comercio o el empleo, que eso está muy bien, mejorar las economías, pero esto tiene que ser una integración de guerreros, capaces de enfrentar en conjunto, en equipo, a la dictadura imperial y poder seguir adelante en medio de todas las amenazas. Pero si de poquitos hemos sido capaces de hacer retroceder las políticas imperiales y adelantar nuestros propios intereses nacionales y colectivos, pues con políticas de integración que funcionen, podemos llegar más lejos hacia nuestra libertad, hacia nuestra soberanía y por supuesto hacia nuestra democracia y nuestra justicia social. Es el momento entonces de reimpulsar, de reintegrar la integración, de volverla nuevamente un objetivo geopolítico, geoestratégico de la región. Es un momento en que la región, los latinoamericanos, debemos volver a descubrir en nosotros mismos una capacidad de respuesta frente a las crisis regionales, globales y mundiales que la economía, la sociedad, los estados tienen. ¿Es para ti la respuesta que debemos dar, la integración? Sí, es el momento, pero repito, no una integración burocrática o simplemente institucional. Tiene que ser una integración guerrera, combativa. Por eso mi preocupación por el Ecuador es muy grande. Si continúa el progreso a partir del Ecuador, podremos ver con más optimismo el futuro cercano o mediato, porque hay todos los intentos de desestabilización en cada uno de nuestros países. Pero en el caso del Ecuador además hay algo muy interesante, porque es un ejemplo exitoso con sus problemas que puede tener, y aparte de exitoso es un ejemplo valiente. Y en momentos cuando otros, aunque sea temporalmente, nos volvemos frágiles, al mismo tiempo estamos como recobrando fuerzas. Pero para que esas fuerzas sean más fuertes, y perdonen el juego de palabras, es necesario que seamos más y que sembremos el camino de victoria y de saltos hacia adelante. Entre Ecuador y Venezuela existen identidades de origen y de destino, identidades emancipatorias, libertarias, de estas nuestras revoluciones en democracia, de este tronco y visión común que nuestro libertador nos generó. Esas identidades y diferencias hoy buscan comparaciones odiosas. Se dice que Ecuador es una franquicia chavista, se dice que el Ecuador puede terminar en las mismas condiciones que Venezuela, obviamente desde una matriz ideológica, política y mediática que no reconoce ni sabe ni le interesa las particularidades históricas, económicas, políticas, culturales que tenemos en estos dos procesos. ¿Cómo ves tú para Venezuela las posibilidades de, a través del diálogo democrático, de la tolerancia democrática, de la visión compartida que el propio pueblo venezolano dé frente a una suerte de laberinto que el boicot, que la guerra económica ha generado en Venezuela, pero también reconociendo que existen límites del proceso y que a veces las razones burocráticas o de corrupción son capaces de terminar procesos de transformación o de revoluciones? Y en ese sentido, continuidad y cambio
transiciones democráticas, radicalidad y racionalidad democrática, son los factores que debemos pensar respecto de Venezuela, respecto de Ecuador, de Bolivia, de Uruguay, de Brasil, de Argentina, de todos nuestros procesos. ¿Cómo ves tú esa identidad, esa diferencia? ¿Cómo ves tú, Roy, la situación de Venezuela, de la querida Venezuela hoy? Yo creo que, ablandada por su contacto con la realidad neoliberal, los ha convertido en apoyadores de procesos de desestabilización en nuestro país. Y por eso el caso de Chile es impresionante, porque, para decirlo en lenguaje venezolano, se comprometieron o se metieron hasta los tequeteques. Vaya usted a saber qué son los tequeteques. Pero es algo muy profundo en el golpe contra el presidente Chávez en el 2002, pero también a todo lo largo de estos años, o sea, 18 años conspirando, hasta la hija de Salvador Allende, cuyos huesos deben estar inquietos al ver a su hija apoyando a los responsables de su propia muerte, de Salvador Allende y del derrumbe de la democracia en ese país. Pero ese es solamente un caso. Tenemos casos comprensibles pero horrorosos de países como el caso de México, que yo considero la primera potencia cultural del continente latinoamericano, pero al mismo tiempo con una dirigencia vasalla que se ha empeñado especialmente en estos días, cuando está asumiendo posiciones de dirigente de vasallos en contra de Venezuela. El caso de Perú, que es otra vergüenza, con un presidente extranjero, lo cual no es necesariamente un defecto, pero con una doble nacionalidad y alguna experiencia de vida pública que hace sospechar de sus buenas intenciones hacia los latinoamericanos, sobre todo si tomas en cuenta que nos considera simpáticos, pero perros simpáticos. Dicho de otra manera, nos considera mansos, y eso para él es una virtud. Así nos describió en una conferencia reciente en una universidad de los Estados Unidos, no sé si era en Delaware, pero no importa en cuál universidad, el hecho es que lo hizo. Y con un desconocimiento total de la América Latina, porque el país, ¿cómo va a considerar manso o simpático a los nacionales de un país que produjo la más violenta guerrilla de la América Latina? Eso no se parece en nada a la realidad, y lo que hace pensar es que es más nativo de la dictadura imperial que de las democracias latinoamericanas. La confianza de la salida democrática, de la radicalidad democrática en Venezuela, tiene que ver con su pueblo, tiene que ver con una conciencia nacional y popular, tiene que ver con un vínculo entre sus fuerzas armadas y los objetivos de transformación del Estado, de la sociedad y la economía venezolana. En ese sentido, hay que confiar en el gobierno, en el pueblo y en las fuerzas armadas venezolanas para lograr consolidar los procesos de transformación en Venezuela. Esa es la respuesta, pero juntos. Cuando ves el caso de Chile, que era un país donde sus dirigentes políticos presumían que jamás se daría un golpe, y sin embargo produjo un monstruo como Pinochet. Pero el caso de Chile es bien interesante, porque desde el punto de vista militar tenían una convergencia de influencias: la aviación gringa, influencia gringa; el ejército, influencia alemana; y la marina o la armada, influencia inglesa, pero en ningún caso influencia latinoamericana. Y llegó un momento en que fueron puestos a prueba y respondieron en favor de las expectativas alimentadas en las grandes potencias, especialmente en los Estados Unidos.
Roy, tú decías que eres un diplomático guerrero. El Ecuador, América Latina, nosotros que hemos aprendido de ti, te hemos visto de ser un diplomático guerrero por la paz. Te vimos en los diálogos en La Habana, te hemos visto en los diálogos con las FARC y ahora en Quito en los diálogos con el ELN. ¿Cómo concibes el factor de la paz y de la democracia como un patrimonio común de nuestro continente? ¿Qué significan para ti guerrear por la paz y la democracia contemporáneamente en América Latina? Bueno, la misma pregunta creo que respondería con la convergencia de la paz como un medio para alcanzar la justicia social, la democracia y la justicia social como un medio para alcanzar la paz. Hay una interrelación bien interesante. Y sí, yo digo lo de guerrero porque uno tiene que batirse por causas que yo diría nobles. Y eso nos puede hacer guerreros. Yo no soy peleón. A mí me encanta la paz. Y diplomáticamente me encanta una negociación. Discutir sin ofensas, sin agresiones, las diferencias naturales y a veces encomiables de interés entre un país y otro, porque se van alcanzando puntos de unión, espacios comunes. Entonces, pero hoy me siento especialmente guerrero porque mi país está tratando de ser linchado por una coalición perversa de miserables o de pusilánimes que escogen el camino de la traición, de la inconsecuencia, para asfixiar a un país cuyo mayor defecto no son sus defectos, sino su compromiso por la paz inquebrantable, por la paz, por la libertad, por la democracia y por la justicia social. Te das cuenta de cómo repito yo estos conceptos, pero son parte de todos los días. Y un continente sin hambre, con cultura, con paz, se nos puede convertir en un paraíso. No entendiendo por paraíso espacios oníricos, sino como, se me ocurre decir, estoy imitando aquí a François Mitterrand, como una realidad tranquila. Alguna vez la primera vez que el presidente, el candidato, el jefe socialista, participó en la campaña electoral para ser presidente, él llamaba a su corriente la Force Tranquila. La fuerza tranquila. La fuerza tranquila, perdón. Entonces, lo ideal sería una fuerza tranquila, capaz de convencer a los pueblos que el camino a seguir es el de una libertad tranquila. Pero por ahora eso no parece ser la definición.